¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? A este video lo he titulado Demagogia y algo de aritmética. Se trata de hacer un pequeño análisis de solo un caso de una propuesta demagógica que se está haciendo en el contexto de esta campaña electoral de la segunda vuelta. La está haciendo el candidato Castillo, al afirmar que si él es elegido presidente de la República, en su eventual gobierno, va a dedicar el 10% del Producto Bruto Interno a educación, el 10% del Producto Bruto Interno a salud, el 10% del Producto Bruto Interno a agricultura, así como lo escuchan. Veamos si esto es posible. Permítame compartir pantalla. Bien. Entonces, demagogia y algo de aritmética. Esta es la propuesta, como decía, 10% del Producto Bruto Interno para educación, para otro 10% para salud y otro 10% para agricultura. No es 10% del presupuesto de la República, 10% del Producto Bruto Interno. Muy bien. Como dice un comentario popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cuáles son las cifras? El mínimo análisis que tiene que hacer alguien que pretende ser presidente de la República. No digo que lo deba saber, pero por lo menos debe preguntar a las personas que están junto a él. Lo que está diciendo tiene, digamos, la consistencia mínima que debe tener para poder ser una afirmación de un candidato a la presidencia de la República del Perú. Estas son las cifras. El presupuesto del año 2021 ya existe. Fue aprobado mediante Ley 31084 por el actual Congreso de la República y asciende a 183.000 millones de soles. 183.030 millones de soles para ser exactos. Y eso es una realidad ya. Ese presupuesto se está ejecutando en este momento, se ejecutará hasta julio a cargo del gobierno que preside el señor Sagasti y de agosto a diciembre a cargo de quien sea elegido el próximo 6 de julio. Muy bien. Entonces, 183.030 millones de soles para todo. Remuneraciones, pensiones, inversiones públicas, pago de deuda, gastos corrientes para todos los ministerios, los 1.800 municipios distritales, los 180 municipios provinciales, los gobiernos regionales, las instituciones descentralizadas de todo el país. 183.030 millones de soles. Y de ese presupuesto, ya educación recibe el 18%, 33.132 millones de soles. Y salud recibe el 12%, 11,5%, 12%, 20.991 millones. Es decir, que solo entre educación y salud hoy, sin candidatos, sin cambio de gobierno, el presupuesto ya dedica, entre educación y salud, repito, el 30% del total a estos sectores tan importantes. La otra cifra que debemos saber, para ver qué tanto se puede hacer el ofrecimiento del señor Castillo, es cuánto vale el Producto Bruto Interno que él tanto alude. Muy bien, el Producto Bruto Interno estimado para el 2021 por el Ministerio de Economía y Finanzas es 772.000 millones de soles. Es decir, esta es la riqueza que genera todo el Perú, no toda la riqueza que puede explicar el sector público, que es una parte del Producto Bruto Interno, no es la totalidad del Producto Bruto Interno. Entonces, acordémonos de estas cifras: 183.000 millones total del presupuesto público, todos sectores, todas regiones, y 772.000 millones de soles total del Producto Bruto Interno, la riqueza del país. Entonces, el señor Castillo nos dice, va a dedicar 10% del PBI para educación, lo propio para salud, lo propio para agricultura. El 10% del PBI, con la cifra que acabo de mencionar, es 77.200 millones de soles. Entonces, 77.200 por 3, por los tres sectores, da un total de 231.600 millones de soles.
231.600 millones de soles. ¿Cuánto era el total del presupuesto público del año? 183.000. O sea que la propuesta del señor Castillo implica un gasto que es 30% más de todo el presupuesto público para todos los sectores. Esto es tan sencillo de entender como entender que 2 más 2 son 4, o que 2 menos 2 más bien son 0. En consecuencia, aquí tenemos varios temas que hay que comentar. Primero, la tremenda improvisación, porque esto es una improvisación. Segundo, la falta de interés en asesorarse adecuadamente. Yo no digo que el señor Castillo maneje los temas presupuestales, pero esto es obvio. Si va a decir una propuesta tan importante, porque ¿quién no está de acuerdo en que educación, salud y agricultura son importantes? Si va a decir algo tan importante, pues mínimamente tiene que, él es maestro, tiene que estudiar si esto es así o no es así. Si no lo ha hecho, es una gran irresponsabilidad. Y si lo ha hecho y sabe que no es así, es doblemente negativo porque está engañando a una población que esperanzada, o más bien sin mucha esperanza, trata de votar por su propuesta porque dirá, bueno, de repente lo hace, ¿no? Y estoy demostrando que esto es imposible de hacer. Alguien de ustedes, o tal vez el propio señor Castillo, podrá decir, señor Cornejo, usted quiere que yo gaste esa oferta que he hecho en un año, pero yo lo puedo gastar a lo largo de los 5 años. Aún cuando usted dedicara este objetivo al quinquenio, no salen los números, porque le cuento que el presupuesto público no solo es educación, salud y agricultura, que por cierto son muy importantes, también es pago de pensiones, pago de sueldos, inversiones en otros sectores tan importantes como interior, la Policía Nacional, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, defensa, que tiene que ver con nuestro ejército, nuestra marina, nuestra fuerza aérea, ¿no? Con el pago de las remuneraciones al personal, como el equipamiento que necesitan para cumplir con su misión constitucional, ¿no? Tiene que ver con los sectores de protección social que trabajan justamente combatiendo la pobreza o disminuyendo la desigualdad. Tiene que ver con sectores de infraestructura tan importantes como vivienda, como transportes, como energía. Tiene que ver también con el sector justicia y el presupuesto que le corresponde. Si esta idea del señor Castillo, vamos a ponerlo así, se tratara de aplicar, todos estos sectores quedarían sin recursos porque no suma, no hay forma. Alguien podría decir, sí, pero el señor Castillo, si llega el presidente, va a aumentar el presupuesto. El presupuesto, ¿no? Del Perú, el presupuesto del sector público peruano, solo es el 24% del Producto Bruto Interno. El resto no lo genera el sector público, lo genera el consumo de las familias, la inversión privada y el sector externo a través de exportaciones e importaciones. Es decir, la parte no pública genera la mayor parte del PBI. Eso no lo sabe el señor Castillo o pretende desconocerlo. Entonces, la idea, me imagino, pensando que no ha habido mala intención, es que él puede manejar el Producto Bruto Interno a su antojo si está en la presidencia de la República. No, señor Castillo. Todo el aparato público solo es apenas menos de la cuarta parte del total de la generación de riqueza. Y el resto lo genera la actividad privada, no el Estado, no el sector público. Usted no puede disponer de los recursos que no son suyos y además no tendría posibilidad de hacerlo, aun cuando hipotéticamente quisiera hacerlo obligatoriamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué llevar al país a semejante nivel de improvisación? ¿Por qué llevar al país a generar una promesa incumplida más? Porque claramente esto no se puede cumplir. Era muy deseable, pero... Y la otra pregunta clave, señor Castillo, usted es profesor, usted es maestro. ¿El problema de la educación es elevarle el presupuesto? O por lo menos el primer problema de la educación es elevarle el presupuesto. O revisar los contenidos educativos que están siendo impartidos para nuestros niños y jóvenes en este momento. O revisar la pertinencia de la educación para que esté vinculada al trabajo,
a la eficiencia, a la competitividad, a la solidaridad, es decir, volver a la educación en valores que hemos perdido y que explica parte de lo que está pasando en nuestro país. El problema de la educación es presupuesto en primer lugar o es carrera pública magisterial, que a usted no le gusta porque usted lideró una huelga magisterial en contra de la evaluación de los maestros. Y mi madre fue profesora, conozco muy bien este tema y amo la educación y respeto mucho a los profesores. Pero no se puede manejar el país con demagogia, no se puede manejar el país con semejante improvisación, porque esto es una improvisación. Y entonces yo, a través de este video, lo que quiero es preguntarme finalmente, ¿por qué llevar a nuestro Perú a semejante nivel de improvisación y demagogia? Es solo un ejemplo, podría hacerlo con muchas de las propuestas que se están escuchando y viendo. ¿Por qué llevar al país a semejante nivel de improvisación y demagogia? No lo merecemos. Y si hay población que con justicia está enojada, está con poca esperanza, desconfiada, no haga que esa desconfianza, que ese enojo, justificado por muchas cosas que están pasando en el Perú, se traduzca en una votación, en una no votación o en un viciar el voto, que solamente va a permitir que este tipo de propuestas que no se pueden hacer simplemente ganen. Y si ganaran, lo que puede pasar en nuestro país es solamente retroceder, solamente empeorar niveles de vida, porque está demostrado que la demagogia y la improvisación no llevan a nada bueno. Reflexionemos. Nuestro Perú se juega el 6 de junio, su destino, no es una frase, porque aquí estamos discutiendo si va a haber democracia o no va a haber democracia, si va a haber libertad o no va a haber libertad, si vamos a tener posibilidad de seguir invirtiendo o no, si se van a generar puestos de trabajo o solo vamos a depender del Estado para que nos dé bonos y otro tipo de ayudas, pero no nos permita crecer como debemos crecer, bajando la pobreza, pero creciendo como corresponde. ¿Por qué llevar al Perú a semejante nivel de improvisación y demagogia? Nosotros está la salida y la respuesta a esta pregunta y obviamente tomar la decisión correcta el 6 de junio. Muchas gracias.